Leopoldo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Un gusto en estar con ustedes. Igualmente, Leopoldo. Bueno, hay una cosa que quedó como retumbando de una entrevista que le hizo Roberto Navarro a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner decía que aparentemente el jefe de gobierno porteño podría haber sido extorsionado por la información que había de la AFI, que tenían y que manejaban en la AFI, para llegar a la conclusión que hemos llegado a todas estas medidas irracionales de este último tiempo, porque lo dijo inclusive Alberto Pérez en nuestro programa, dijo, ha perdido como la racionalidad. Un tipo que parecía serio, que parecía que caminaba derecho, se perdió en los últimos días. ¿Crees que puede haber pasado esto? Vos que estás en contacto permanente con esto, presidís la Comisión Bicameral de Inteligencia. Mira, es muy difícil sacar una conclusión, pero sí es cierto que el comportamiento de Larreta se parece mucho a lo que sufrían el síndrome de Estocolmo, es decir, aquellos que se identificaban con su verdugo. Digo esto porque, en primer lugar, porque es evidente que a lo largo del tiempo él ha tenido una subordinación, no sé si intelectual o de otro orden o de otro tipo, con Macri. En realidad ha sido siempre el obrero de Macri. Durante la gestión de Macri como jefe de gobierno de la ciudad, el que llevaba adelante la gestión era Rodríguez Larreta. Esta es la realidad. No sé si porque se levantaba más temprano, porque tiene más afecto al trabajo, pero esta era la realidad. Cuando se produce el descubrimiento de todas las operaciones de inteligencia y de espionaje ilegal, uno de las víctimas fue Rodríguez Larreta. Es más, yo creo que eso influyó mucho en las dificultades de su propia vida privada. Es decir, yo creo que ese espionaje, ese seguimiento, esas cosas que se filtraron, tienen que ver con sus dificultades en la vida privada. Como, bueno, también afectó la vida privada de muchísima más gente que la de Rodríguez Larreta. Y sin embargo, Rodríguez Larreta, Vidal, que también fue espiada, Santilli, que también fue espiado, insólitamente se plegaron al pedido de Macri y de Nieto de que la causa saliera de Lomas de Zamora para que fuera a Comodoro Pi y a ver hacia allí, bueno, la planchaban, la desguazaban o la metían en un cajón. Esto te hace reflexionar acerca de por qué ahora Rodríguez Larreta asumió este rol que acaba de asumir, que efectivamente lo identifica con posiciones absolutamente delirantes, muy parecidas a las que han tenido estos locos que en su momento tomaron el Capitolio, yendo a la cola de Patricia Bullrich. Así que, bueno, deja planteado ese interrogante. ¿Cuál es la razón por la cual Rodríguez Larreta ha actuado de esta manera? También puede ocurrir que el Rodríguez Larreta sea Macri, es decir, que tenga la misma mirada sobre la realidad, sobre la sociedad. De hecho, Rodríguez Larreta, más allá de algunas posturas de carácter marketinero, como haber acompañado al presidente en las primeras conferencias de prensa, etcétera, en términos concretos y reales hizo muy poco para enfrentar la pandemia. Rodríguez Larreta, a pesar de gobernar el distrito más rico de la Argentina, no aportó un peso en la lucha contra la pandemia. Las vacunas las trajo el gobierno nacional. Los respiradores se los compró el gobierno nacional. El IFE lo pagó el gobierno nacional. El ATP, que significaba pagar durante un periodo bastante extenso la mitad de los salarios de los trabajadores registrados, lo pagó el gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional está asistiendo con 15.000 pesos durante estos 15 días a los sectores más vulnerables. Y Rodríguez Larreta no ha puesto un peso. Ahora, Leopoldo, a pesar de que está en condiciones de hacerlo. Él cacarea respecto a lo que sucede con bares, restaurantes, etcétera. Bueno, hermano, ponele un pesito a los restaurantes y a los bares, asistí al sector gastronómico, ayuda en algo, porque lo único que hace es críticas acerca de una realidad donde él parece que está al margen. Sí, te quería preguntar eso. A ver, surgió ahora en estos días que la ciudad le había prestado 50 respiradores al sector privado y después se los pedía el Estado Nacional. ¿Por qué el Estado Nacional no salió a informar esto? ¿Por qué dejó que corriera? Si un periodista no le preguntaba a Quirós, esto quedaba en la nada.
Porque la verdad que es importante, porque si hay una ciudad tan grande como Cava, que tiene un presupuesto de 630.000 millones de pesos, presta 50 respiradores al sector privado porque está, evidentemente si lo presta porque está en rojo el sector privado, y después lo vuelve a pedir, quiere decir que la ciudad también está en rojo. Es una cuestión contradictoria abrir las escuelas cuando no tenés ni siquiera 50 respiradores. Mira, vos tenés razón, pero hay que entender lo siguiente. Nosotros estamos concentrados en la lucha contra la pandemia. Y ellos están concentrados en la lucha contra el gobierno. Entonces, la mirada que tenemos es diametralmente opuesta. Es cierto lo que vos decís, pero nosotros no estamos preocupados en relación a demostrar que ellos hacen tal cosa, nosotros tal otra. No estamos en una competencia político-electoral, que ni siquiera ya a esta altura es político-electoral, es una competencia por el sostenimiento de la democracia, porque ya en las últimas horas algunos se arrancaron la careta y lisa y llanamente están pidiendo un gobierno autoritario, sí, bueno, claro, como es el caso grave, de Locobardi y compañía. Sí, muy grave. Bueno, pero eso es lo que hay que entender. Nosotros estamos concentrados en la lucha contra la pandemia y ellos, cuando digo ellos, englobo naturalmente al PRO, a Clarín, La Nación, están concentrados en la lucha contra el gobierno. Entonces tenemos una mirada absolutamente opuesta. Leopoldo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias por al contrario, que te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias.